Buenas noches a todos los que están acá en el templo. Buenas noches a las familias de Zoom. Buenas noches especialmente a Emilio, asistente en esta noche. Como siempre, comenzamos con una declaración. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Debo leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y ponerla en práctica para ser santo. Y también compartirla para que otros sean sabios, salvos y santos. La prédica de hoy le puse por título Lo que conviene. Y la basé en una verdad. Y esta verdad dice que hay dos maneras de vivir la vida: sabiamente o neciamente. ¿A cuántos les gustaría tomar siempre decisiones sabias? Bien. ¿Ahí en Zoom levantaron la mano también? Sí, bien. ¿Cuántos siempre toman decisiones sabias? No hace falta ni que levanten ni que no levanten, porque en general tomamos decisiones sabias y a veces también decisiones de las otras. El domingo el pastor Eduardo Vergara decía: todos los caminos conducen a Roma, pero lo conveniente es tomar el camino correcto. Y yo hoy puedo asegurar como una verdad que tomar decisiones sabias nos lleva a un resultado de éxito. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. La palabra que sale de nuestra boca tiene mucho poder e impacta directamente en el mundo espiritual. Sabemos también que en la palabra de Dios están todas las respuestas a nuestras preguntas y todas las soluciones a nuestros problemas. De hecho, cuando Jehová se le aparece a Josué después de la muerte de Moisés que habría cumplido con su propósito, pero tomó una decisión necia y le pegó a la roca en vez de hablarle, y se quedó ahí mirando de lejos la tierra prometida. Entonces Jehová se le aparece a Josué, en Josué 1:8, y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, esta es una promesa y un requisito que Jehová le pone a Josué para que tenga una vida exitosa. Le dice primero: nunca se apartará de tu boca. Es decir, que tenemos que hablar constantemente palabra de Dios. Constantemente tenemos que hablar bendición. Si no vamos a hablar bendición, lo más sabio es hacer silencio. ¿Por qué? Porque de toda palabra vana vamos a tener que rendir cuenta el día del juicio. Toda palabra que sale de mi boca impacta en el mundo espiritual. El mismo Dios nos dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que irá y hará y prosperará en todo aquello para lo que yo lo he enviado. También dice: de día y de noche debemos meditar en la palabra. Esto es, en los buenos momentos, cuando estamos bien, meditar en la palabra, y cuando no nos va tan bien, también meditar en la palabra. Es decir, tratar de vivir la palabra siempre, en todo momento. Y
debo leer la palabra, debo vivir la palabra, porque esa es una manera sabia de vivir la vida. Y eso a mí me conviene. O sea que además de ser una actitud sabia, es conveniente. ¿Y por qué conviene? A mí me conviene, a usted le conviene vivir la palabra. Vamos a ir al punto 1. Me conviene vivir la palabra con sabiduría. Gracias. No. Decía que me conviene vivir la palabra con sabiduría porque no hay que perder tiempo. En Efesios 5:15, el apóstol Pablo nos dice: miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Acá yo hago un paréntesis: los días son malos hasta hoy. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, miren con diligencia. Con diligencia es no perdamos tiempo. Hagamos las cosas de forma urgente, pero no alocadamente. Dice, no como necios, sino como sabios. La única forma de ser sabios es viviendo la palabra, haciendo la voluntad de Dios, el propósito que Dios tiene diseñado para nuestras vidas, marcado para nuestras vidas. Dice, no sean insensatos, aprovechando bien el tiempo. Muchas veces damos vueltas y el tiempo es el único capital que no se puede ahorrar, no se puede guardar, no se puede detener. El tiempo que pasó ya fue. Entonces, si tenemos por delante nuestra vida de manera sabia, no perdamos el tiempo. Dice, los días son malos, y decíamos que son malos hasta hoy, y entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Ya desde la creación, el Señor le marcó al hombre cuál era su trabajo. Ahí en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios a Adán y a Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esto es, lo puso en el huerto del Edén para que guarde el huerto, para que lo trabaje, y los puso para que llenen la tierra, se multipliquen, para que den fruto, pero también para que gobiernen la tierra. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces nos olvidamos de gobernar no solo nuestra vida, nuestra casa, mucho menos podemos gobernar la tierra. Para poder gobernar la tierra tenemos que asumir nuestra identidad como hijos de Dios y nuestra autoridad como hijos de Dios. ¿Por qué me conviene también vivir sabiamente? Para que mis oraciones sean escuchadas. Primera de Pedro 3:7. Otra manera, otro tirón de orejas para nosotros los hombres. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Digan, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, primero hay que vivir sabiamente con la esposa porque es lo que corresponde, porque las amamos y eso es el mandato que Dios nos dio porque somos una sola carne. Pero por otro lado, también nos conviene para que nuestras oraciones no tengan estorbo. También me conviene vivir sabiamente para tener paz en mi casa. ¿Cómo tengo paz en mi casa? ¿Cómo tienen paz en sus casas? Bien. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor.
Pero antes de ese versículo también dice, y ustedes, hijos, obedezcan a sus padres, porque eso es justo. También me conviene vivir sabiamente, sembrando en buena tierra. ¿Cómo es esto de sembrar en buena tierra? Uno puede tener la semilla perfecta, pero si la tierra no es buena y el riego no es bueno, no va a pasar absolutamente nada. Por eso uno tiene que sembrar en buena tierra. Y muchas veces esa tierra es ajena. A veces me pasaba a mí, al principio cuando alquilaba, yo pensaba, no voy a hacer esto porque yo acá alquilo y no es mío. En realidad, yo tengo que sembrar en la tierra en la que estoy, sea mía o sea ajena, porque ahí es donde voy a cosechar. Y Génesis 26:12 nos ilustra con la historia de Isaac. Isaac había ido a Gerar porque había hambre en la tierra. Ya antes había ido su papá Abraham a Gerar a verlo a Abimelec, también porque había hambre en la tierra. Y bueno, Abraham, ¿se acuerdan? Le pidió a su esposa que dijera que era su hermana. Y bueno, casi muere Abimelec, pero el rey Jehová justo lo frenó. Cuando va Isaac hace lo mismo. Va con Rebeca, su esposa, y dice, vos decís que sos mi hermana. Y también Jehová frenó a tiempo a Abimelec. Abimelec decía, pero esto es figurita repetida, esto ya lo viví. Los franceses y los psicólogos dirían un déjà vu, esto ya lo viví. Dice otro más. Entonces mandó que nadie lo tocara, ni a él ni a su mujer. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó aquel año 100 por 1. Para que tengamos una idea cabal de lo que es 100 por 1, es un 10.000%. Usted pone una semilla y se lleva 100. Cuando cosecha a un año, una tasa anual del 10.000% se llevó Isaac. Y dice, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Cuando primero Isaac venía con el pacto de Jehová, estaba bendecido y ungido, así que por más que se las había mandado diciendo que su esposa era la hermana, Dios lo prosperaba, lo bendecía. Cuando Dios te bendice y cuando vos como hijo e hija de Dios estás ungida, no tenés techo, no tenés límite. Todo, absolutamente todo lo que te propongas y en lo que pongas tu mano va a ser prosperado. Hoy es un día de declaraciones. ¿Por qué me conviene vivir sabiamente? Me conviene vivir sabiamente también para tener riquezas y alegrías. ¿Y cómo es esto? La misma palabra nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir que si somos bendecidos, pero no estamos contentos, algo estamos haciendo mal. Porque cuando Jehová nos bendice, cuando Dios nos bendice, junto con la bendición viene la alegría. No hay tristeza añadida. Y esto es en Proverbios 10:22. Y en Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Por eso debemos siempre tratar de vivir sabiamente en cada actitud, en cada decisión que tomemos. También conviene vivir sabiamente en obediencia. ¿Para qué? Para derrotar al diablo. ¿Cómo es esto? En Romanos 16, 19 y 20 dice el apóstol Pablo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo en vosotros, pero quiero que sean sabios para el bien,
e ingenuos para el mal. ¿Y qué va a pasar si yo soy sabio para el bien, ingenuo para el mal y soy obediente? Pregúnteme, ¿qué va a pasar? Bien. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Eso es lo que pasa cuando obedecemos a la palabra de Dios. Dios de paz aplasta a Satanás bajo nuestros pies. Lo hace por nosotros. También nos conviene vivir sabiamente para honrar. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, independientemente de si pensamos que se lo merece, no se lo merece, fueron buenos padres, malos padres, ausente, presente, en fin, el padre que le tocó, la madre que le tocó, a su vez han tenido los padres que le tocaron, debemos honrarlos. ¿Por qué? Primero porque es un mandato y segundo porque me conviene también, así que también acá tenemos conveniencia. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si querés tener larga vida, honra a tu padre y a tu madre. Honra la memoria de tu padre, honra la memoria de tu madre. Me conviene seguir viviendo sabiamente. Obviamente que hay muchísimos temas del vivir sabiamente. Me conviene vivir sabiamente intercediendo por otros. Y esto es, me conviene orar por otros. Y esto lo vimos siempre en el cuerpo de intercesores. Hay alguien que está orando por mí, por mi esposa, por mi familia, por nuestros hijos, los nietos, por los trabajos, por los pastores, los líderes. Esto conviene. Pero además, en Esther 4:16, Esther y Mardoqueo era el primo de Esther, pero lo había adoptado porque ella había quedado huérfana, y habían sacado un decreto para matar a todos los judíos, lisa y llanamente. Entonces, la única oportunidad de borrar ese decreto, de terminar con ese decreto, era que Esther intercediera ante el rey Asuero. Y ahí es donde habla este versículo. Dice, Esther le dijo a su primo Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si tengo que perecer, que perezca. Uno intercede por otros a una costa de su propia vida. Eso es el amor que Dios pone en nosotros y el amor hacia el otro, cuando uno refleja y fluye el amor de Dios hacia los hermanos. También conviene vivir sabiamente sirviendo a Dios. ¿Y cómo debo servir a Dios? Debo servir a Dios con gozo y con alegría. ¿Y por qué me conviene? Deuteronomio 28:47 nos dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas que tenés, vas a servir por tanto a tus enemigos que Jehová enviará contra ti. Así que nos conviene servir a Dios con alegría y con gozo de corazón. Y para ir terminando, en realidad es el primer punto, pero lo dejé para el final. Me conviene vivir sabiamente, creer con una fe inquebrantable.
Me conviene creer para ser salvo yo y mi casa. Usted y su casa ahí en Zoom, ustedes acá. San Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creo, no me pierdo, soy salvo, tengo vida eterna. Y lo que más me mueve, me moviliza, es la fe. La fe es el motor de mi vida, la fe es el motor de nuestra vida. Dios nos provee, Dios lucha por nosotros, Dios tiene cuidado de mí y de mi familia. Pero además de creer, y esto es muy importante, si además de creer, quiero que preste atención, porque parece un juego de palabras, pero no, es una declaración muy importante. Si además de creer con una fe inquebrantable, yo declaro lo que creo, puedo crear aquello que declaro. ¿Cómo es esto? Es la máxima expresión de la fe. Yo me acordaba, hay muchos ejemplos de la Biblia, hay dos que me impresionaron. Uno lo voy a compartir ahora y el otro lo dejo para el final. Uno es el de Jacob y las ovejas pintadas, listadas, abigarradas que había comentado la mano de Dios, que había comentado el pastor en una prédica. Jacob, su suegro le había cambiado tantas veces el salario que ya habían arreglado que, bueno, los listados, pintados y abigarrados, los manchaditos iban a ser para él. Y en Génesis 31:10, Jacob dice, y a la hora de los machos cubrir a las hembras, yo vi en sueños que todos los machos eran listados, pintados y abigarrados. El tipo visualizó que todos los machos eran pintados y listados y moteados, y así nacían las crías. Eso simplemente porque él lo visualizó. Él meditaba en eso de día y de noche. Cuando pelaba los palitos de almendro ahí, él decía, pintado, abigarrado, moteado, míos, son míos. ¿Y qué pasó? Nacían listados, moteados y abigarrados. Está en Primera de Samuel 17:46. David había ido a llevarle quesito y pan a los hermanos que estaban en el frente de batalla. Y había un gigante fanfarrón que se la pasaba ofendiendo a Dios y vociferando contra los israelitas. Y David había sido el día anterior, un par de horas, ungido con el cuerno de aceite de Samuel. Era el ungido de Jehová. Y el tipo llegó ahí, se paró frente al gigante y declaró, un minuto antes de la batalla, hizo esta declaración: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Un minuto después, Goliat estaba muerto y David le estaba cortando la cabeza y llevándosela a Saúl. Así que lo invito a declarar, a hacer esta declaración conmigo, porque decíamos al comienzo que hay que administrar bien el tiempo porque los días son malos y han pasado situaciones por ahí de apatía, de desánimo, de temor, de intimidación. Lo que usted esté pasando, depresión, angustia, enfermedad, escasez, todo eso termina hoy. ¿Por qué termina hoy? Porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte.
porque tenemos como hijos de Dios, ungidos, sellados por el Espíritu Santo, tenemos el poder y la autoridad para atar y desatar y para declarar. Y lo que nosotros declaramos en el mundo espiritual ocurre.